Algo cambia dentro de una mujer cuando cruza la línea invisible de los 40. No lo ves venir, nadie lo advierte, pero un día sucede. Una mañana está sirviendo café, doblando la ropa, revisando las tareas de los niños, y la siguiente está frente al espejo, maquillándose con un brillo nuevo en los ojos, descargando aplicaciones de citas, riendo con mensajes que no son tuyos. Y tú te quedas ahí, con el alma suspendida, preguntándote en qué momento la mujer que conocías se convirtió en una desconocida con su mismo rostro. Esto está ocurriendo en silencio, en todas partes. Millones de hombres ven cómo las mujeres con las que construyeron una vida, esas figuras estables y previsibles, se transforman en adolescentes con la experiencia suficiente para no disculparse por ello. Y lo más inquietante es que todos parecen sorprendidos, como si no hubiéramos visto las señales escritas en su biología desde hace años. Tú crees que conoces a tu esposa, crees que el tiempo juntos, los hijos, las promesas y los recuerdos la blindan del cambio, pero te equivocas. Hay una cuenta regresiva en la mente femenina, una especie de reprogramación emocional que se activa entre los 35 y los 45. No es una posibilidad, es una certeza, solo queda una incógnita. ¿Cuánto arrasará cuando finalmente explote? Porque a los 40 ella ya no es la misma. No es cuestión de madurez o evolución espiritual, es algo más profundo. Una reconfiguración de su química, de sus deseos, de su sentido de identidad. La mujer que a los 30 vivía feliz dentro de su rol, a los 40 empieza a sentir un vacío que no sabe nombrar. Un hambre invisible de validación, de volver a sentirse vista, elegida, deseada. Y ese vacío, si no lo comprende, se convierte en el epicentro de una tormenta que puede destruir todo lo que construyeron juntos. Desde niñas, las mujeres aprenden que su valor está atado al reflejo del espejo, que su poder reside en ser deseadas. Durante 2 décadas, ese sistema funciona. El mundo las persigue, las adora, les devuelve una identidad que parece sólida, hasta que un día la biología pasa factura. El espejo ya no confirma lo que el alma necesita creer. Y no es vanidad, es identidad. El rostro que antes abría puertas ahora solo provoca sonrisas educadas. El cuerpo que una vez fue admirado ahora es apenas reconocido. No se trata de perder belleza, sino de perder el significado que esa belleza les dio. El yo que construyeron empieza a resquebrajarse. Imagínalo así. Eres un atleta, tu vida entera depende de tu cuerpo, de tu rendimiento. Y un día, simplemente ya no puedes más. No porque hayas fallado, sino porque el tiempo cambió las reglas. Esa es la sensación que invade a una mujer cuando la juventud comienza a desvanecerse. Una mezcla de miedo, rabia y negación. Y ahí es donde muchas se rebelan. No contra ti, sino contra el tiempo. Intentan pelear con el reloj, recuperar lo que el mundo les enseñó que valía. Pero en esa guerra, el primer campo de batalla suele ser el matrimonio. A los 22, un cumplido es rutina. A los 42, es una chispa que reanima lo que creía perdido. Ese halago casual, esa mirada fugaz, vale más que años de tu lealtad. Porque tú la amas por costumbre, él la mira por elección. Y ese contraste, entre lo cotidiano y lo imprevisto, despierta algo que había estado dormido demasiado tiempo. No es maldad, es hambre. El hambre de sentirse viva, visible, elegida, aunque sea por un instante. Tu atención ya no significa nada para ella, no porque no la ames, sino porque tu amor viene con contrato, con rutina, con la seguridad de lo conocido. Estás casado, tienes hijos, una vida construida a base de compromisos. ¿Qué más podrías ofrecerle? ¿Dejar de encontrarla atractiva? ¿Reinventar la pasión cada lunes? Mientras tanto, ese hombre al que le sonríe en la cafetería le ofrece algo que tú ya no puedes: validación pura, la sensación cruda de seguir siendo vista, el recordatorio biológico de que todavía está en el juego. Y cuando una mujer prueba esa chispa, esa atención libre de deber, algo cambia para siempre.
no de golpe, pero de manera irreversible, porque en ese instante recuerda cómo se sentía ser perseguida, ser el deseo de alguien, no su costumbre, y ese recuerdo se convierte en una picazón que tu amor estable jamás podrá rascar. ¿Quieres saber cuándo tu matrimonio entra en zona de peligro? Cuando ella empieza a hablar de su pasado con brillo en los ojos, cuando sus viejos amores ya no le provocan vergüenza sino nostalgia, cuando revive sus años de libertad con una sonrisa suave, como si los extrañara más de lo que admite. Ese es el momento. La cuenta regresiva ha comenzado. La biología no miente. El cerebro femenino se reconfigura con los años. Lo que a los 25 la llenaba de dopamina, a los 45 apenas le provoca una vibración mínima. Antes, un roce de manos era suficiente para acelerar su pulso. Hoy necesita una tormenta emocional solo para sentir un temblor. Pero nadie le muestra el después. Nadie sube la foto de la mujer sola 6 meses más tarde, cuando el nuevo novio demuestra ser otro mortal lleno de defectos. Nadie publica la Navidad donde los hijos prefieren quedarse con papá. Nadie graba la noche en que comprende que empezar de nuevo a los 40 no es liberador, sino agotador, que cambió conexión por atención, profundidad por euforia, amor real por dopamina pasajera. Verás, los hombres y las mujeres no envejecen igual por dentro. A los 40, un hombre es presentado al mundo como un zorro plateado, un vino que madura con gracia. Su experiencia, sus logros, su seguridad, todo lo hace más atractivo. Incluso si la barriga crece y el cabello huye, su valor sube. Él lo sabe, lo siente, lo proyecta. Pero la mujer, a ella el mundo le susurra que su reloj se agotó, que ya pasó su mejor momento. Cada cumpleaños se convierte en una despedida silenciosa de su juventud. A los hombres les dicen que su edad los ennoblece, a las mujeres que las marchita. Y esa herida se abre con cada espejo, con cada mirada que no llega, con cada comparación injusta con su versión de hace 20 años. Por eso la crisis de los hombres es superficial. Autos nuevos, aventuras fugaces, intentos de recuperar energía. La crisis femenina es más profunda. Destruye lo que le recuerda el paso del tiempo. El hogar, el matrimonio, la familia. No porque odie lo que tiene, sino porque le recuerda lo que ya no es. Un hombre de 45 sabe que aún puede ser deseado si lo quisiera. Esa certeza le basta. Una mujer de 45 teme que su última oportunidad de ser deseada se esté desvaneciendo, y ese miedo la empuja a actuar, no por malicia, sino por desesperación, por biología. Y cuando decide irse, reescribe la historia. Necesita hacerlo. De pronto, los años felices se convierten en prisión, las risas en máscaras, el amor en manipulación. Siempre fingí, nunca fui feliz. Él siempre me controló. Cada recuerdo se distorsiona hasta convertirte en el villano perfecto. Porque aceptar que destruyó algo bueno por una emoción pasajera sería aceptar una verdad que no podría soportar. Recuerdo a un hombre al que su esposa abandonó tras 18 años. Ella decía que él era frío, abusivo, indiferente. Él tenía cartas de amor escritas por ella meses antes, fotos, videos, aniversarios felices. Y aún así, en su nueva versión, todo era mentira, porque necesitaba creerlo. Solo así podía ser la heroína de su historia. Y mientras tanto, los hijos se convierten en víctimas silenciosas del naufragio. Ella les dice que lo entenderán, que un día verán que todo fue por amor propio. Pero los niños no quieren amor propio, quieren estabilidad, quieren previsibilidad, quieren que mamá y papá estén ahí. Y cuando no lo están, el vacío se llena de preguntas que tardarán años en responder. Lo más trágico es el momento en que todo comienza. Siempre es igual. Cuando los hijos ya no necesitan tanto cuidado. Cuando la rutina se vuelve más liviana. Cuando finalmente tiene tiempo para pensar. Y pensar se vuelve peligroso. Porque empieza a comparar su presente con los fragmentos dorados de su pasado. A mirar su vida y sentir que ya no es la protagonista,
sino una actriz de reparto en la historia de otros. Empieza a idealizar su juventud, no porque quiera volver, sino porque teme no tener futuro. Compara a su esposo real con fantasías perfectas, su vida cotidiana con los mejores momentos de los demás, su cuerpo de 40 con su recuerdo de 25, y la fantasía siempre gana. El momento más peligroso no llega cuando se siente infeliz, sino cuando aparece él, un rostro, una voz, un hombre específico que le dice justo lo que necesita oír. Tal vez un compañero de trabajo, un viejo amor, un entrenador que la mira como antes la miraban todos. No importa quién, lo importante es que ahora tiene una cara sobre la cual proyectar sus deseos, un refugio imaginario al que escapar, y en su mente, la línea entre lo inofensivo y lo imperdonable se vuelve borrosa. Ella jurará que es inocente, que solo son amigos, que tú estás exagerando, pero tú sabrás la verdad antes de que ella la admita. La semilla ya fue plantada, y una vez que germina, no hay jardín que sobreviva intacto. Lo notarás, aunque intente ocultarlo. Empieza con detalles pequeños, menciona su nombre más de la cuenta, o lo borra por completo de las conversaciones. Protege su teléfono como si guardara secretos de estado, ofrece explicaciones para cosas que ni siquiera preguntaste, y su comportamiento cambia, o discute por todo, o se vuelve exageradamente amable. Ambas actitudes significan lo mismo. Una es la justificación para irse. Y lo peor, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Si su identidad se sostiene en el reflejo del espejo, si su autoestima depende de los ojos de otros hombres, si su sentido de valor nace del deseo ajeno, entonces esto no es una crisis, es una cuenta regresiva. No estás casado con una mujer. Estás casado con una bomba emocional programada para estallar cuando la biología y la validación entren en guerra. No puedes salvarla con amor, no puedes razonar con ella, ni convencerla con lógica o terapia, porque no estás enfrentando un problema matrimonial, estás enfrentando un colapso existencial, y tú, sin quererlo, te conviertes en el símbolo de todo lo que ella teme: la rutina, el paso del tiempo, la sombra de la mortalidad. Tu sola presencia le recuerda que ya no tiene 20 años, que sus opciones se reducen, que la historia de su vida ya no tiene capítulos por estrenar. Entonces, ¿qué puede hacer un hombre? Primero, abrir los ojos antes de que sea tarde. Si su identidad gira en torno a su belleza, si vive para la atención ajena, si no tolera el reflejo del tiempo, estás en la zona roja. Segundo, entender que su partida no es tu fracaso. No puedes reparar la relación de alguien con el espejo. Y tercero, proteger lo que realmente importa: tu estabilidad, tu dignidad, tus hijos. Porque cuando una mujer entra en pánico existencial, no se va sola. Arrastra todo lo que construyeron con ella. Esta es la verdad que nadie se atreve a decir. La mayoría de las mujeres modernas no fueron preparadas para amar a largo plazo. Fueron educadas para brillar, no para perdurar. Se les enseñó que la emoción es más valiosa que la constancia, que la validación pesa más que la lealtad, que seguir el corazón es más noble que honrar un compromiso. Así que, cuando la emoción desaparece, como siempre lo hace, interpretan la calma como muerte y el amor estable como cárcel, y huyen. Claro, no todas. Aún existen las que comprenden que la belleza es prestada, pero el carácter permanece. Las que saben que el deseo es fugaz, pero la construcción es eterna. Las que entienden que ser elegida una vez y amada siempre vale más que ser elegida 1000 veces y olvidada al amanecer. Pero esas mujeres son raras, porque el mundo moderno las entrena para hacer todo lo contrario. Así que, si tu esposa se acerca a los 40, no la vigiles por infidelidad. Obsérvala por miedo, por nostalgia, por esa súbita obsesión con la juventud perdida, por el resentimiento hacia las responsabilidades, por la necesidad constante de sentirse aún deseada. Son señales, no de maldad, sino de pánico, y cuando ese pánico la domine, prepárate, porque no solo se irá,
Arrasará con todo, con tu paz, con tus hijos, con los años que pasaste construyendo algo real. No porque sea cruel, sino porque está aterrada, aterrada de envejecer, aterrada de volverse invisible, aterrada de ser una más. Y en ese terror, sacrificará todo, tú, los niños, la historia compartida, por sentir una vez más lo que el tiempo ya le arrebató. No digas que no lo viste venir.